que salga de mi boca no sean mis palabras ni pensamientos, sino que sea tu pensamiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Por verlo como a nivel de título, la diferencia entre planear y planificar muchas veces no lo entendemos. Entonces, si lo que queremos ver es planear para tener un año de responsabilidad sobre nuestra familia, ¿ok? Todos sabemos lo que dice Jeremías 29:11. ¿Quién me lo dice de memoria y a toda voz? Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ahí voy, a don Miguel me parezco ya, ¿verdad? Aunque aquí la tengo en 3 versiones. Entonces. La revisión traducción lenguaje actual dice: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. En otro dice pensamientos de paz y no de mal. O sea, el plan que Dios tiene para nosotros es algo muy bueno y muy positivo, ¿ok? Sin embargo, somos nosotros y nos alineamos a ese plan, ¿verdad? Porque los planes que Dios tiene pueden ser muy buenos. Es el ejemplo de un papá con un hijo. Siempre el papá va a querer lo mejor para su hijo, ¿verdad? Ahora, en algún momento la decisión, ¿quién la toma? El hijo. O la hija en este caso, ¿verdad? NBI dice: yo conozco los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar, a fin de darles un futuro y una esperanza. La Reina Valera dice: el futuro que ustedes esperan. ¿Ok? Entonces, la palabra pensamiento de estas 3 versiones viene del hebreo que es makhashava. ¿Ok? En definición significa inventar algo, hacer un dispositivo o una máquina, que puede ser abstracto, puede ser un pensamiento o una idea, puede ser una intención o un plan, o puede llegar a ser un plan sobre un complot de algo malo o algo bueno. Ahora, aquí dice que los pensamientos del Señor, que son buenos. Entonces, el mismo Jeremías, a Dios le permitió decir: es un pensamiento bueno el que tengo acerca de ustedes. ¿En algún momento ustedes han dudado de que algo vaya a salir bien? Porque yo sí, muchas veces. ¿Verdad? Y uno dice: no va a salir bien, ¿verdad? La voy a echar a perder, ¿verdad? Porque a fin de cuentas uno es humano y va a tener miedos. ¿Miedo a qué? Miedo al fracaso, miedo a meter las patas, miedo a que las cosas no salgan como yo quiero. Es que esa es la lucha de uno. ¿Es lo que yo quiero o lo que permito que Dios haga? ¿Verdad? Y muchas veces es lo que yo quiero, ¿verdad? Porque a fin de cuentas yo puedo querer muchas cosas y muchas veces las cosas no salen. Yo mismo le he reclamado: Dios, ¿por qué esto? Y me pongo a pelear, ¿verdad? Y Dios me dice: suave, tranquilo. En su tiempo Dios me ha mostrado que era lo mejor. Pero en el momento, pues obviamente uno va a quejarse y va a luchar, ¿ok? Entonces vamos a la teoría. El cristiano debe planear o planificar, porque a veces usamos esas palabras como sinónimos, pero no lo son. ¿Verdad? Diciendo: mira, voy a tener que planificar esto, ¿verdad? Y justo la iglesia, como equipo de trabajo, como equipos ministeriales y como personas, debemos planear y debemos planificar, pero la diferencia es entender que no son lo mismo, que llegan a ser o tener significados y aplicaciones diferentes, ¿ok? Planificar, según la Real Academia Española, ¿ok? Por aquello, cuando busquemos definiciones en internet, no usemos Wikipedia, ¿verdad? Vayámonos directamente, ojalá la Real Academia dice: trazar planos para la ejecución de una obra, hacer plan o proyecto de una acción. Eso es planificar, ¿ok? Algo escrito. Planear, y yo me fijo, empecé a buscar y ya prácticamente era casi lo mismo, decía trazar o formar el plan de una obra. Y esto prácticamente en mi vida lo he visto muchas veces, ya que mi papá ha sido trabajador en construcción, mis 2 hermanos son ingenieros en construcción, y es algo que hace, yo estoy cansado de todo esto, ¿verdad? Tengo un montón de dibujos y planes y todo. Pero también habla de que puede ser hacer planes o proyectos. Hasta el momento vamos igual, pero hay una tercera definición que dice: dicho de un ave, volar con las alas extendidas e inmóviles. ¿Alguno de ustedes ha visto un ave planear? Y a veces dice uno: ok, porque ese planear, ¿cómo lo aplico a mi vida? Porque ese planear también aquí explica como cristiano. Y también dice: para efectos de un avión, es descender en planeo. Cuando un avión va a aterrizar, ¿qué es lo que hace el piloto y el copiloto y el equipo va a tener que bajar la velocidad y empezar a aplicar el posicionamiento de planeamiento, que es el punto donde las alas van a ir a favor y usando el viento para llegar a un punto. Todavía podemos llevar otro concepto. ¿Han visto los planeadores? O estos que no tienen motores, que dependen del factor viento para movilizarse, ¿ok? Ese es el efecto planear. Entonces, vean la diferencia. Planificar es estructurar algo escrito. Planear está más enfocado en este sentido, en algo que puede ser escrito, pero también que tiene que ver con el efecto del viento y el uso del viento en la cuestión de aves y aviones.
Entonces, según Carlos Alberto Chávez Puentes, que es un ejecutivo y director financiero, hay una sutil pero importante diferencia. No sé si los hermanos de audiovisuales lograron acomodar el video. ¿Me avisas, Willy, Hanna? Es que tenemos el video, pero tenemos un pequeño problema de sonido. Quiero que veamos un pequeño video, son 2 minutos. Ahí nos das un aviso, Willy. Y Vale, que también está arriba. Se escucha pero bajito, ¿verdad? Deme un segundito nada más. Okay, mientras se arregla esto, sigo adelante y ahorita me devuelvo. ¿Qué dice? En la industria de la aeronáutica, y lo voy a leer textual, planear se refiere usualmente al descenso lento que realizan los aviones con los motores inactivos, no necesariamente apagados, pero sí en el relente, o sea, van a ir bajando la velocidad o la potencia. En tanto, planificación obedece al proceso formal, exigente y detallado de prever y planificar la serie de pasos lógicos en orden y validados que son necesarios para llevar a cabo todo el proceso de la aeronave y sus ocupantes del punto de inicio al punto de destino en cumplimiento de la ruta, un horario y nivel de comodidad esperado. O sea, planificar es todo lo que está atrás de un vuelo. La compra de etiquetes, la organización del viaje, la planificación, hora de salida, hora de llegada, la ruta trazada, ¿ok? Todo el proceso que hay dentro y fuera de la aeronave. ¿Sabían ustedes cuál es el trabajo más estresante que existe? De acuerdo a las estadísticas laborales mundiales, es ser controlador aéreo. ¿Alguno de ustedes se ha metido a chepear así por cosa de la vida el mapa de transporte aéreo mundial? Es una telaraña, ¿ok? Es increíble, ¿verdad? La cantidad, entonces, un mínimo error de cálculo va a provocar tragedias, ¿ok? Todo eso es planificación, y planear es el proceso en que la aeronave está en el aire, está planeando, ¿ok? Que es una de las obras para mí de creación humana más espectaculares, toneladas de peso sostenidas en el aire, ¿ok? Willy, ¿no tuvimos sonido, Hanna? No hay problema, están haciendo señas, ¿ok? Dice por aquí también, de aquí nace el concepto de planificación estratégica. ¿Han escuchado ese concepto? Levanten la mano, ¿quién ha escuchado? Planear estratégicamente. ¿Nadie? Muy poquitos, ¿ok? Si lo han escuchado, ¿ok? Es un concepto, de hecho, no necesariamente tan actual, pero que sí aplica para la vida cristiana, ¿ok? La planificación estratégica es una herramienta de gestión que permite establecer el qué hacer y el camino que deben recorrer las organizaciones para alcanzar metas previstas. ¿Cuál es la meta de la Iglesia de Cristo? ¿Cuál me pueden decir? Voy a poner el cronómetro porque no se me da el tiempo. ¿Perdón? Ganar almas. Tenemos una misión, y la Iglesia es ser misión. Y para mí hay 2 personas que conformamos el mundo, así, de sencillo. La misión y los que son misión. Nosotros somos parte de una misión y los demás son los que son llamados misioneros. O sea, ¿cuáles somos nosotros? ¿Misioneros o misión? Misioneros, porque somos enviados a cumplir la misión, y la misión está más allá de estas paredes, ¿verdad? Esa es nuestra responsabilidad, ir allá. Entonces, ahora, ¿la Iglesia planea estratégicamente? ¿Ustedes planean su día a día o ustedes todo lo estructuran? Para llegar a un punto clave, no es malo planificar, ¿ok? No es malo tener un orden, ¿ok? Ya vamos a ir cayendo en los versículos que la Biblia nos vaya dando luz. Sin embargo, a veces exageramos el proceso de planificación. O sea, hay gente tan estructurada que no permite cambios, y si hay un cambio se va a estresar, se va a enojar. Hoy la PIBC es muestra de que los cambios son positivos. Ustedes lo notamos. En otras iglesias posiblemente hoy estuvieran en un caos. Eso significa que la iglesia no depende de ninguno de nosotros. La iglesia depende de nuestro Señor Jesús, punto. Y que estamos sujetos a Él, y Él es la persona que dirige. Él es el capitán o el piloto de esta aeronave llamado Primera Iglesia Bautista de Cartago. Sin embargo, en nuestra propia vida, nuestra vida privada, nosotros debemos planificar, sí. Sin embargo, a veces ser exagerados en eso pues nos va a llevar a cambios. El mejor ejemplo, marzo del año 2020. Todos teníamos un año planificado, pero Dios tenía otros planes. ¿Ok? Y todo se vino abajo en un sentido económico o comercial, en un sentido de proyectos familiares,
La gente que tenía viajes o boletos de viaje comprados, o sea, todo se modificó. Hoy mismo por la mañana tenemos un plan, pero si Dios quiere que nos pasen otras cosas, va a ser el plan de Él. Entonces, ¿qué pasa? Como cristianos tenemos que aprender a planear, o sea, a depender del viento de Dios y no depender de mi propio plan estratégico de punto A a punto B, porque yo puedo decir de A a B, de B a C, es parte de lo que dice el video, pero si después de C la D no existe, ¿qué pasa? Porque a veces queremos ser demasiado estructurados en el avance. Sin embargo, ser estructurados en el avance es depender de mis propias fuerzas. ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿Depender de mis fuerzas o las de Dios? Las de Dios. Sin embargo, y por experiencia propia, a veces esperamos a que Dios actúe hasta cuando ya no tenga escapatoria, hasta que me sentí acorralado, hasta que me sentí de último. Cada uno de los proyectos que tengamos, porque somos hombres y mujeres, y aquí la mayoría adultos, ¿verdad? Ahí veo a David que está en el proceso de crecimiento. Pues sea como sea, estamos encargados de algo o de alguien. Ustedes son responsables, uno, de su propia vida, de su propia, primero, vida espiritual. Ustedes son los encargados de su propia vida material o física. Ustedes son los encargados de su economía, en el tanto trabajemos. Ustedes son los encargados de su familia, hijos e hijas. ¿Cuáles otras responsabilidades tenemos? Economía del hogar, orden laboral, proyectos personales, proyectos profesionales, administración del tiempo. En eso que tanto fallamos, administrar bien el tiempo. Es que no me alcanzan las horas de la semana. Es planificar. O sea, uno no puede ponerle más horas ni menos horas. Sin embargo, si Dios tiene planes, yo tengo que entender cuáles son esos y adaptar o bien encarrilar mi vida a esos planes. Y eso para mí es la aplicación de Mateo, que dice, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. O sea, busque primero a Dios y Dios se va a encargar. Ahora, ¿y mi horario laboral? ¿Yo puedo buscar a Dios en mi trabajo? Les aseguro que sí. Y es donde más tiempo pasamos. Inclusive, la realidad es que pasamos más tiempo en nuestros trabajos que con nuestra familia, con nuestra esposa o nuestros hijos. Entonces, ¿cómo logro yo para tener o encontrar a Dios ahí? Solamente incluyéndome en una relación personal con Él. Relación personal, es una comunicación continua. Siendo sinceros con nosotros mismos, ¿será que estamos tan llenos de planes que no cabe ni Dios? Porque a veces pasa eso. Ay, digo, mira, empiezo el día y es tanta carrera que voy a orar y cuando oro me quedo dormido. Por el cansancio, porque la dinámica del día a día nos lleva, compañeros, compañeras, amigos, amigas, hermanos, hermanas, todos ustedes y yo tenemos días ajetreados y cansados. Creo que nadie se puede eximir de eso. ¿Okay? Y el día que tenemos para descansar, ¿qué es lo que queremos hacer? Dormir o hacer nada, que también es bueno no hacer nada a veces. O sea, hay momentos, ayer hablamos un poco de eso, el aburrimiento a veces es necesario, eso es otro tema, pero a veces es necesario. Santiago 4:13 al 17, que ya el hermano Mauricio nos ayudó a leer. Vamos ahora a los que dicen, ya está, ok. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Están traficando en esa época, ¿verdad? Negociaremos y ganaremos, ¿ok? Cuando no saben lo que será mañana, ¿verdad? A veces, yo soy el primero que a veces me estreso tanto con el futuro, ¿verdad, mi amor? Está aquí. Justo a final del año pasado yo estaba pensando en cosas del 2025, porque me hago una idea, o sea, a veces así es loca, a veces para mi cabeza yo. Y he tenido que Dios me ha enseñado en estos meses, confía en mí, no sea tan atarantado, ¿ok? Sí, y solamente yendo a la palabra la encuentro, porque a fin de cuentas, o ven las palabras que ustedes como hermanos me han logrado dar, ¿ok? Cuando no saben lo que será mañana, ¿por qué? Y abre pregunta, ¿qué es de vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deben decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. O sea, solo si Dios quiere. Repito, no tiene que ver con dejar que las cosas sean al improviso, ¿de acuerdo? No es que, mira, yo quiero trabajar, soy profesor, a lo que caiga. No, hay que tener un orden. Sin embargo, a veces ese orden no le debe quitar el primer lugar a Dios. O sea, a veces vivimos tan estresados con cumplir con buena responsabilidad, y a eso somos llamados a ser responsables, pero que mi primera responsabilidad sea poner a Dios y que Dios me ayude en ser el mejor profesional. Y le aseguro que seremos mejores de lo que nunca hemos sido antes, cuando sea Dios el que guíe nuestros pasos con profesionalismo. ¿Okay? Pero ahora se jactan de sus propias soberbias y toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A fin de cuentas, todos aquí, sin excepción, somos
cristianos y sabemos hacer lo bueno. Ya cada quien con su propia conciencia y relación personal. Ok, veamos este video, porfa. Hablando de mí y de mis libros, es acerca de la felicidad. Y yo siempre contesto que para mí la felicidad es la serenidad que se siente cuando uno tiene la certeza de estar en el camino correcto. El camino correcto es obviamente aquel que conduce a aquello que le da sentido a mi vida. Pero se puede tener certeza. Certeza es seguridad absoluta, ¿no? Es muy difícil, amigos, muy difícil. ¿Y cómo hacemos sin certezas? La incertidumbre es parte de nuestra vida y yo creo es cada vez más parte de nuestra vida. Por eso entiendo que la gran tarea, sobre todo de los adolescentes, de los jóvenes, es aprender a vivir en esa incertidumbre. Aprender que vamos a tener que tener siempre planes alternativos. Aprender a planear nuestra vida, pero no a planificarla. Hay una diferencia muy importante entre planificar y planear. Planificar es hacer un plan, de A a B, de B a C, de C a D, de D a E, de E a F, de F, llegar a la meta. Pero en estos planes hay tantas alternativas en el mundo en el que se viene. Cuando lleguemos de A a B, posiblemente nos enteremos de que C no existe más. Planear es otra cosa. Planear es avanzar como se avanza en un planeador. El planeador despega en una dirección, pero luego puede volar dependiendo de los vientos que se encuentran. La habilidad de planear es ir como navegando, flotando, ocurriendo, transitando entre la brisa, los vientos y el clima que uno se va encontrando. La vida se puede planear, pero no se debería planificar, porque si lo planificas, te vas a encontrar con las dificultades que impiden que sigas el viaje. Aprende a planear, no dejes de tener un rumbo. Sábete hacia dónde vas, pero no planees cada paso para que sea cumplido exactamente, porque esa incertidumbre te va a llevar a tener que cancelar el viaje antes de llegar. Bueno, Jorge lo habéis oído, Jorge Bucay, que a veces nos obsesionamos, ¿no? Ahí lo pueden parar, con planificar, ahora va a ser A, luego haré esto, luego pasará aquello, luego miré aquí, tendremos hijos, haremos lo otro. O sea, ya lo pueden parar, hay gente hermanos. que planifica su vida. Ok, él no es cristiano, ciertamente, pero sí es alguien que trabaja en una especie de coaching y seguimiento, y me llama la atención frases que él dijo, porque a fin de cuentas sí logra entender el concepto, ¿verdad? La diferencia de uno y otro. Y los dos son importantísimos, sin embargo, él menciona un par de casos, ¿ok? Él es director y ejecutivo financiero, por lo tanto tiene una potestad de entender cómo trabaja lo que es la parte estratégica, ¿de acuerdo? O planificación estratégica. Él habla de un punto de felicidad, es la certeza de estar en el camino correcto, dijo. Certeza de estar en el camino correcto. ¿Cuál es la certeza de nuestro propio camino, hermanos? El camino correcto para un cristiano, ¿cuál es? Jesús, Cristo, correcto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Ese es el camino nuestro. Por lo tanto, si queremos entrar en un proceso de planeamiento correcto, el camino a seguir, ¿quién debe ser? Cristo. ¿Qué le da sentido a tu vida? Es una pregunta. Y se las pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué les da sentido a su vida? Mientras piensan la respuesta nada más, don Miguel, le pido que me busque Mateo 7:24, porfa. Y ahorita le llega, todavía no lo leamos, nada más, por ahí cerquita nada más, dice, 1 Pedro 4:2 dice así, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es lo que debe darle sentido a mi vida. Y Romanos 12 también habla, ¿verdad?, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿cómo hago yo para conocer la voluntad de Dios? Hermano Willy, somos. ¿Cómo hago yo para conocerla? Solamente relacionándome con Él. O sea, usted no logra conocer nunca a nadie si no tiene relación con esa persona. Que la única manera de conocerlos, e inclusive nuestras relaciones más amplias a nivel de vida son con nuestros familiares, hijos e hijas, esposo y esposa. ¿Ok? Y ahí entra la relación papá-mamá, mamá-hijo, entre hermanos, que son las relaciones tal vez más largas en tiempo. Y aún así nunca dejamos de conocer a una persona. Sin embargo, sí logramos reconocer tal vez cuáles son sus gustos, preferencias, necesidades. O eso es la norma. En el mundo actual ya hasta eso se ha perdido, ¿verdad? Están tan metidos en los teléfonos los chicos, ¿verdad?, que a veces ya no se relacionan. De hecho, hay una estadística muy curiosa.
En Estados Unidos está pasando, creo que en Costa Rica ya está sucediendo, no soy testigo fiel o visual de esto, pero en la cultura norteamericana ya la gente está pidiendo por aplicaciones de comida sus comidas y van a sus cuartos a comer. O sea, ya la familia no come en una mesa, cada quien por su lado, ¿ok? Inclusive nuestros adolescentes prefieren tener relaciones impersonales, o sea, por medios digitales con otras personas en otro lado del mundo, antes de con su papá y su mamá. ¿Ok? A eso hemos llegado, o sea, y eso es una responsabilidad de papás, porque a fin de cuentas el camino es Cristo y parte de esa relación pues es eso. ¿Por qué pongo este ejemplo? Los dos verbos más usados en el ministerio de Jesús mientras Él estuvo en la tierra son comer y caminar. ¿Verdad? Muchos pensarán predicar, enseñar, evangelizar, no, comer y caminar. Y mientras Jesús comió y caminó, transformó el mundo. ¿Verdad? Entonces hay que aprovechar los tiempos de comida, ¿verdad? Pues qué rico siempre comer, ¿verdad? Hay que aprovechar los tiempos en comunión para cuando caminamos. ¿Y caminar qué es? O sea, en el tiempo de Jesús caminar era el medio de transporte, ¿verdad? Para la gente que no tenía un poder adquisitivo, y Jesús no era millonario, ¿ok? Tenían que caminar y caminar cientos de kilómetros semanales para movilizarse. Y ahí enseñó, ahí transformó a sus discípulos, ahí vivió en su proceso de vida. ¿Qué hacemos nosotros los que andamos en bus, caminan, corren, van en bicicleta, van en su propio auto, van en tren? Ese tiempo, ¿en qué lo invertimos? ¿En qué lo aprovechamos o en qué lo desaprovechamos? ¿Verdad? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y ahí tenemos propósito, hacer buenas obras. Y hacer buenas obras no es opcional, sin embargo muchas personas lo vuelven opcional, porque a veces me quito la careta de cristiano en el día a día de lunes a viernes y me convierto solamente en un empleado más, ¿verdad? No nos importa qué reflejamos, en el tanto cumplamos. Entonces, ¿ser un profesional responsable es la razón de ser cristiano? No. Usted puede ser un gran profesional, pero si no lleva a Cristo de primero, no está siendo uno responsable con lo que Dios manda. Bueno, a final de cuentas, hoy conocemos muchos grandes profesionales que podrán ser buenas personas, pero si no tienen a Cristo en el corazón, le está haciendo falta lo más importante de la vida. A fin de cuentas, la razón de ser y existir de nosotros es Cristo Jesús, punto. O sea, es que no hay otra, ¿verdad? Y no es acomodarlo en nuestra agenda, es que Él sea el dueño de nuestra agenda. Y le aseguro que Él nos va a ayudar con sabiduría a planear cada uno de los pasos, o bien dejarnos ir, o sea, dejarnos ir a su voluntad. Porque muchas veces nosotros, creo que el intelecto humano ha llegado a tal punto que queremos controlar todo. O sea, yo soy testigo porque lo he vivido, o sea, he querido yo tener control de todo. Sin embargo, cuando nos toca trabajar con otras personas, sabemos que controlar a las personas es imposible. O sea, yo no puedo cambiarle el chip cerebral a una persona, no puedo cambiarle la conducta, ¿verdad? Y eso es complicado. Y dice también, las cuales Dios preparó, Efesios 2, de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios ya las preparó, ya el camino está listo. Haga caso. Pero a veces eso es, o sea, somos como hijos rebeldes, ¿verdad? Todos ustedes, los que son papás, que creo que la mayoría somos papás, hemos tenido problemas porque el hijo es rebelde, ¿verdad? Porque no quiere hacer caso. Sin embargo, la rebeldía es un proceso normal de las personas para entender que pueden hacer las cosas diferentes o pueden equivocarse. Ahora, si nosotros nos equivocamos y aprendimos que no se hace así, la idea es corregir el camino. Sin embargo, el ser humano en la naturaleza biológica es la única especie que se equivoca una y otra vez y lo vuelve a hacer sobre la misma situación. ¿Verdad? Hay cientos de experimentos con animales o especies animales que les dan un momento y si aprendieron a la mala, no lo vuelven a hacer. Sin embargo, nosotros somos buenísimos, ¿verdad?, para disfrutar el pecado, ¿verdad?, para saborearlo y llevarlo aquí, ¿verdad?, como una especie de, ya vengo, lo tenemos aquí, y volvemos a caer. El problema del pecado no es pecar, es que después de eso vienen consecuencias. ¿Okay? Las consecuencias posiblemente son que nos cuesta orar. ¿A quién le ha costado orar aquí? A mí un montón de veces, ¿verdad? Que nos cuesta volver a la Biblia. Y para mí, en lo personal, empieza todo como a desordenarse. Entonces, Jesús es la razón, sentido y propósito de vivir. Y también este señor habla de certeza. ¿Qué versículo les recuerda la palabra certeza? Hebreos 11:1. Después la certeza, la certeza de lo que se espera. Entonces, ¿nosotros vivimos por suerte? No, a pesar de que a veces creemos que sí, o lo aplicamos.
¿Vivimos porque dependemos de las personas? No. ¿Vivimos porque dependemos de nuestros clientes? ¿Dependemos de nuestros usuarios? No, debemos depender 100% de Jesús y Él se encargará de tener control de todo. Entonces dice aquí, planear, navegar o flotar entre la brisa, los vientos y el clima. ¿Ok? Así lo mencionó él más o menos. Y hace muchos años hubo un hombre que tuvo el poder de decirle a la tormenta, cálmese. Hermanos, esto a mí me ha golpeado mucho, porque a veces las tormentas a veces son pequeñas o grandes dependiendo de nuestro concepto. Pero ¿cuántos de ustedes han sentido que ya no soportan una situación? Que ya se están ahogando. Puede ser miedo a una enfermedad, miedo a perder un ser querido, una situación económica difícil, el tener miedo de no poder tener o no ser el papá que Dios quiere que sea, no conseguir un trabajo. O sea, hay un montón de cosas que nos pueden quitar. Ahora, el gozo en un cristiano es permanente, o sea, significa que nada te lo puede quitar. Sin embargo, a veces es difícil, hay días buenos, hay días malos. Pero si en eso logramos tener al hombre que estaba en la barca durmiendo en paz mientras había tormenta, tenemos que depositar en él todo y que él sea el dueño de nuestras tormentas. Hacerlo es difícil, muy difícil, ¿ok? Sin embargo, Dios puede tener el control hasta en esos momentos tan complicados, ¿ok? Enfoquémonos en la diferencia entre planear y planificar. O sea, a veces no seamos tan estructurados en el todo, decir tiene que ser así, así o así. Hace poquito, de hecho, estaba hablando con un hermano y la iglesia ha enfocado una práctica continua de algo que no necesariamente es tan bíblico. Por ejemplo, ¿dónde en la Biblia dice que para ser iglesia tenemos que sentarnos como estamos sentados aquí? En ningún lado, ¿verdad? Dice que se reunían, pero no dicen cómo se reunían. ¿Ok? ¿Significa que todos tenemos que usar bancas? No, eso es una práctica que trajimos de las universidades inglesas a Estados Unidos y nosotros copiamos el modelo inglés para hacer iglesia, o sea, para vernos así. Sin embargo, después de 3 horas de estar sentado en esas bancas ya duele la espalda y es cansado. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo te dijera, quitemos todas las bancas y sentémonos en posición de indios? ¿Dejamos de ser iglesia? No. Traigamos mesas y sillas, hasta más cómodo puede ser para poner la Biblia. ¿Dejamos de ser iglesia? No. La parte práctica de ser iglesia, eso me refiero, no ser estructurados. Sin embargo, hay gente que se acostumbra a un modelo tal que dice, si así no es, entonces hacemos mal. Tenemos que conocer lo que Dios establece. Y Dios dice, vayan y hagan discípulos por todas las naciones. Sin embargo, el modelo le dio él en su ejemplo de vayan y coman con publicanos, vayan y coman con lo peor de la sociedad y transfórmelos en el poder de Jesús. Y los discípulos lograron hacer mientras Jesús estaba con vida, o sea, ellos lograron transformar a muchas personas, inclusive pudieron sanar, hacer milagros, mientras muchas de estas personas, mientras Jesús estaba con vida. Y aún así dudaban, tenían miedo, huyeron y se escondieron. ¿Y Jesús los criticó por eso? No. O sea, Jesús no va a ver lo peor de nosotros, Él va a ver lo mejor de nosotros, sin importar las circunstancias. O sea, creo que a mí Dios me usa a veces en los peores momentos personales, que yo me siento que no valgo la pena en este momento, la situación está muy complicada, esto, lo otro. Y a veces Dios te pone ahí en la palestra, soy usado, te uso, vaya. Y es que ir no es opcional, es obligatorio. Prácticamente, obedecer a Jesús es creer en su milagro de vida y resurrección, y si no lo obedezco, simplemente soy otro más que lo escupo en la cara. A fin de cuentas eso. O sea, no hacerle caso, porque lo que Jesús nos enseñó con obras, y es un hecho completamente demostrado. Demostrado es que la evidencia científica y de investigación documental es que Jesús vivió, murió y resucitó. Y nadie a la fecha ha podido negar eso. ¿Ustedes han dudado, hermanos? Yo he dudado muchas veces. Yo he dudado de lo que dice la misma Biblia. Pero la misma Biblia me ha respondido, me ha confirmado. Entonces, dudar no tiene nada de malo. De hecho, dudar es aprender. Pero a veces dudar también te enseña a planear. O sea, decir, dependo de la fuerza y el viento de Dios. Y dejar ir donde Dios me lleve, donde Dios te quiere. Muchas veces las cosas no suceden o no dejamos que el plan de Dios actúe porque yo fuerzo las cosas. O sea, yo fuerzo, tiene que ser así porque es lo que yo quiero. Y a veces actuamos por impulsos humanos, por una necesidad humana, una necesidad visceral de estar bien. Ahora, y esto me cuesta decirlo, Dios quiere que todos estemos bien. ¿Y qué es estar bien? Muchos decimos, quiero ser como Jesús, ¿verdad?
Yo decía, hermanos, seamos como Jesús, amén, aleluya, y todo esto. ¿Y cómo fue la vida de Jesús? ¿Sufrió? Sí, hasta el punto que lo llevaron a una cruz y lo mataron. ¿Ok? Y pasó por 6 juicios, 3 juicios romanos, 3 juicios judíos, los judíos querían impulsarlo. Entonces decimos, ok, quiero ser como Jesús. Y Jesús muchas veces no tuvo que comer. La pulseaba allá como podía, muchas veces posiblemente con artesanías, porque era carpintero. ¿Verdad? Fue un tema que vimos con los chicos hace unas semanas. ¿Dónde dormía Jesús? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en eso? ¿Dónde dormía Jesús? Porque mentira que dormía en un hotel. ¿Verdad? ¿Quién me da una respuesta? ¿Dónde dormía Jesús? ¿Dónde creen que dormía? Ok. Ahora, posiblemente sí en el piso, donde fuera, no fuera, hay que buscar un lugar un poco más cómodo, pero significa que tenía que andar jalando, ¿qué? Una tienda de campaña o una carpa. Entonces yo no me imagino a los discípulos andando como free, ¿verdad? Casi sin nada, tenían que jalar sus cosas, su comida. Eran casi que recolectores, posiblemente cazadores o pescadores que tenían que andarla pulseando todos los días. O sea, ¿era fácil ser discípulo de Jesús en esa época? No. Ser escogido era una bendición porque, vamos a ver, para el concepto de discípulos que teníamos, los primeros eran pescadores, ser escogido por un rabí era una bendición extraordinaria. O sea, no cualquiera era escogido por un rabí. Entonces, negarse era difícil. Y le aseguro que ni Pedro, ni Andrés, ni ninguno de esos al principio sabían a lo que iban. O sea, no tenían idea del proceso que iban a vivir. ¿Ok? Se dieron cuenta en el proceso y aprendimos. Hermanos y hermanas, ¿ustedes en algún momento han sentido que no saben lo que va a pasar? Pues dejen confiar en el proceso de Dios. Confiemos en el proceso. Lo que Dios ya tiene establecido es, por dura que sea, luchar contra nuestra propia mente, ¿verdad? Nuestra propia naturaleza. Porque mi mente a veces es mi principal enemigo. En todos los días, por fin de cuentas, en mi mente están mis miedos, mis temores, mis angustias, mi ansiedad, mi depresión está ahí. Y no hay médico que lo cure. Lo puede paliar un poquito una pastilla que te manda a dormir, pero Jesús es el único que puede sanar y curar. Porque el que hacía milagros hace 2000 años, hoy lo sigue haciendo. ¿Verdad? Y dice también, bienaventurados los que creyeron aún sin ver. Eso somos nosotros. Y tenemos esa bienaventuranza, ¿ok? Debemos entender la importancia de la voluntad y propósito, ¿ok? Usted tiene el versículo, ¿verdad? Perdón, ahí lo largué mucho. Antes de leer este versículo que me tocó, quiero ampliar un poquito la respuesta que dio mi hermano Fernando. Una de las cosas inequívocas en los que ustedes y yo podemos conocer más del Señor está en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 14, que dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos, dice, ¿será para todos? No, dice para los que me buscan, para los que tienen intimidad conmigo. A ellos, dice, les voy a dar a conocer la intimidad de mis pactos. O sea que si ustedes y yo queremos conocer la voluntad del Señor, tenemos que tener intimidad con Él. Y para redondear ese versículo, si ustedes y yo cogemos tiempo para pensar en el Señor, Él también va a coger tiempo para pensar en nosotros. Ahora sí. Dice Mateo 7:24, cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ok, gracias. Para que un avión funcione, todos hemos visto un avión despegar o hemos estado dentro de un avión o lo que sea, ¿ok? Un avión es un proceso de ingeniería impresionante, ¿verdad? Allá los hermanos Wright se equivocaron. En algún momento el hijo de Henry Ford también tuvo su empresa de aviación y empezó. Entonces, obviamente, habían errores y errores y errores, al punto de que en algún momento alguien de apellido Boeing creó lo que son toda la línea Boeing de aviones, ¿verdad? Y creó lo que en algún momento hoy es American Airlines, ¿ok? Es una industria impresionante que movió
miles y millones de personas y la industria del turismo creció gracias a eso. Ahora, para que un avión funcione se necesita una base sólida, ¿verdad? Materiales de calidad. ¿Usted cree que un ingeniero de creación de un avión diga, mira, le faltan un par de tornillos, ¿no? Que despegue, no importa? ¿Qué va a pasar si ese avión se va así? Posiblemente en algún momento va a colapsar, va a fallar, ¿ok? Cuando ha habido un error, no sé si han visto este programa, Mayday, Catástrofes Aéreas, ¿lo han visto? Sí, medio geek el programa, pero bueno. Sí, se asusta uno, dice, no sé por qué estoy viendo esto, pero bueno. Ese tipo de cosas, el mínimo error en la parte de aeronáutica lleva a que hayan cambios completos a nivel mundial en la producción de aviones, ¿ok? O sea, un avión es un artefacto, inclusive hay muchas más posibilidades de que haya un accidente en auto que en avión. O sea, el avión es el medio de transporte más seguro que existe, ¿ok? Las razones son obvias porque un avión no puede tener errores en su producción, ¿de acuerdo? Y acaba de leer don Miguel sobre qué construimos nosotros nuestra vida. Debería ser sobre la roca, ¿verdad? Y la roca es... Ahora, lo hemos hecho siempre, porque yo no. Muchas veces construimos sobre mis propios intereses y necesidades, o sobre mis propias situaciones económicas, o con base en el planeamiento que tengo yo de ingresos y gastos, ahí todo está la dependencia. Entonces realmente a veces esa roca no es tan cercana a mí, y a veces edifico sobre la arena, ¿verdad? La otra parte del versículo dice, desciende lluvia y vinieron ríos, y soplaron tormentas, que todos tenemos, ustedes y yo tenemos tormentas. Pero esa roca nadie la mueve. Y nos damos cuenta, si estamos o no sobre la roca, que cuando viene una situación y caemos, es que no estamos en la roca. Es porque estamos en otro lado, estamos edificando de manera errónea. Y esto no tiene que ver con éxito profesional, porque usted puede ser exitoso, pero si no está en la roca, ese éxito nunca le va a dar lo más importante, salvación y paz. La salvación y la paz la tienen inclusive muchas personas que no tienen ni ese éxito profesional, ni siquiera tienen ese montón de talantes y persuasiones físicas y cosas materiales que dice uno, wow. Y muchos dirán, uy, yo quisiera tener eso. Bueno, a mí me llama la atención, y este ejemplo lo hago con mucho cuidado nada más. Muchas personas comparten imágenes positivas o frases positivas de Robin Williams. ¿Saben quién fue Robin Williams, verdad? ¿Cómo murió él? ¿Verdad? Y era una persona que inspiraba a muchas personas a ser felices, sin embargo muchas veces la felicidad es de los dientes para afuera. Jesús era una persona feliz, muy alegre, yo quiero la felicidad de Cristo, nada más. ¿Verdad? Y ser feliz, vacilar, tomar cosas en broma, y todo, disfrutar, la vida es para disfrutarla, es un ratito muy corto, pero yo puedo disfrutarla en el tanto también cumplan la voluntad de Dios, y Dios no quiere que seamos cristianos aburridos. ¿Verdad? Que es aburridos porque quiere, ¿verdad? Pero podemos disfrutar la vida con deporte, ¿verdad, Ojera? Con actividades musicales, Esteban, ¿verdad? Enseñando con alegría, ¿verdad? Disfrutar lo que hacemos con alegría y hacerlo bien, porque hay que hacerlo para Dios y no para mí. Y Dios me va a bendecir en ese proceso. ¿Que hay que estresarse a veces en el trabajo? Creo que sí, ¿verdad? A veces nos estresamos, don Daniel, en el trabajo. Porque hay que. Sin embargo, el estrés debe ser el día a día. No. Habrá momentos de sí, pero hay momentos de poder liberarse. Ahora, ¿cuál es nuestra válvula de escape real ante el estrés laboral? Ante el estrés del diario vivir. Creo que ayer compartimos un poquito eso, un concilio, ¿verdad? Cuando el cerebro, vamos a ver, cuando el cerebro está estresado, libera una sustancia que se llama cortisol. ¿Ok? Todos hemos estado estresados, cansados, angustiados, preocupados, ¿verdad? Que uno está... De hecho, cuando yo estoy preocupado, me rasco la cabeza mucho, ¿verdad? Cuando estoy preocupado, dejo de pensar, o sea, se me cierra la cabeza de una manera, ¿verdad? Y no tiene mente uno para nada. ¿Ok? Uno siempre va a buscar momentos de escape o formas de escape. ¿Cuál es la principal forma de escape? Piense un momento, cuando usted está estresado, enojado, preocupado, tenso, triste, lo que sea, ¿qué es lo primero que hace? ¿Verdad? Muchas veces vamos al móvil, al teléfono, ¿verdad? A jugar, a ver redes. Muchas personas ocupan liberarse haciendo algo que lo haga feliz o y que le libere lo contrario al cortisol, que se llama dopamina. Es
Ay, se me olvidó la palabra. Es lo que libera el cerebro cuando uno ocupa o se siente a gusto, relajado, placer, que siente placer, ¿verdad? ¿Qué nos genera placer? Identifíquelo. Porque posiblemente el placer sea aprender el tele y ver Netflix o ver la novela, ¿verdad? Betty la Fea. ¿Qué le genera a usted placer, hermano? Todos ustedes sabrán algo. De repente usted dirá, ocupo empezar a cantar o escuchar música. Algunas personas, yo sé que ninguna aquí, o eso espero, ocupan un purito de marihuana. Otras personas, nicotina. Otras personas, sexo. Otras personas, sustancias que van más allá del consumo normal, digamos, fuera de lo que hoy se establece normal. Entonces, todo este montón de cosas que generan placer es lo que a veces nos dan escapatoria de nuestros momentos de tensión. Ahora, los cristianos, ¿cuál debe ser nuestro momento de liberación de dopamina? Jesús, 24/7. Que Él sea el que me genere todo el gusto, todas las cosas buenas y positivas, porque en Él deben estar. ¿Ok? Jesús sufrió, se preocupó, se estresó, lloró, ¿verdad que sí? Fue humano 100%. Sin embargo, siempre fue y siempre tuvo algo muy claro. ¿Cuál era su misión? Para cerrar, no se trata de estar solo feliz o triste, no se trata de emociones. Mi vida y mis decisiones no pueden estar sobre emociones. Debe estar sobre la sabiduría y el plan de Dios. Si yo conozco el plan de Dios es porque me relaciono con Él, y si me relaciono con Él es porque lo conozco, y si lo conozco es porque he sido disciplinado en ir a la Biblia, en orar constantemente, en devocional o meditación. Ahora que usted decía meditación, creo que es el capítulo 11 de Rick Warren, Una vida con propósito. La importancia que nos da mantenernos ahí, en esa relación continua, y Dios se encargará de que todo ese plan se dé. ¿Ok? Van a haber momentos de emergencias, hay momentos en que el avión puede empezar a colapsar. Sí. Hay momentos en que el avión, nuestra propia vida, empieza a tambalearse. Sí. ¿Fallas técnicas pueden haber? Sí. Pero eso lo vemos la otra semana. ¿De acuerdo? ¿Cómo recuperar un avión que está a punto de estrellarse? Gracias, hermanos.